vieran al soldado, ¿no? Van vestidos con fajones, con un pantalón de cuero también para protegerse, sombrero de ala recta, muy parecido al cordobés, al sombrero cordobés liria. Llevan una rodela de cuero repujado de varias capas para protegerse de lanzas y flechas, pistola, mosquete y lanza. Son dragones y van con lanza. Y aquí tenemos una espada, por ejemplo, pasando también tenemos la espada característica de los dragones de fuera. Aquí precisamente la rodela o el escudo, que tiene un origen claramente musulmán. Fíjense la influencia árabe hasta donde nos va a llevar, la influencia musulmana, hispano-musulmana, vamos a decir, que nos va a llevar a este tipo. En la Edad Media habrán visto grabados que los tropas musulmanas llevaban este tipo de rodelas, ¿no? Y un grabado que tenemos lo que es un dragón de fuera. En el otro lado vamos a tener, aparte de los exploradores, a los de Soto, a los de Seneca, vamos a tener este dibujo que es de Fernando Brambila, me parece que es Alaska, ¿sí? Y es de la expedición de Malesino, finales del 18, que trae una colección de grabados maravillosos. Un mapa de los estados del norte, que es el virreinato de Nueva España, y todo lo que es los estados, hoy los Estados Unidos, el río Mississippi, Nueva Orleans, un punto fundamental que va a ser para el en este momento de cara a lo que va a suceder posteriormente. Bien, es decir, hay una gran huella española fundacional allí desde el principio del siglo XVI que va a permanecer y que va a quedar hoy día restos de ella. Fue muy importante para ese asentamiento, sobre todo en la zona de Nuevo México, Arizona y California, y en Nueva España, el mestizaje que se produce. El mestizaje, es decir, la población nacional española era insuficiente para poder repoblar aquellos vastos territorios del otro lado del Atlántico. Y por eso, y aparte por la idiosincrasia quizá nuestra, pues se produce ese fenómeno de mestizaje que llega hasta nuestros días. Y en estos grabados que tenemos aquí, estos óleos, representan precisamente el cruce distinto entre distintos tipos de etnias o razas, naturales del país con españoles originarios de la península, y los de diversos cruces. Hay una colección completa en el Museo de América, en el Museo de América, donde explican perfectamente qué se produce entre negro y blanco, entre negro e indio, entre indio y blanco, en fin, todas las combinaciones que se pueden ir haciendo y se hacen, pues fue fundamental para preservar primero nuestro idioma y segundo nuestras costumbres, y que hayan llegado hasta hoy. Sí, porque es precisamente además con caracteres indios. Es una virgen que ya se ha entronizado en el territorio plenamente hasta con su propio carácter. Es la gran diferencia que existe entre un tipo de colonialismo y otro tipo de colonialismo. Son las grandes diferencias y viene remarcado. O sea, por mucho que digan, por mucho que hablen, pues mire usted, esto es de aquella época del siglo XVIII y viene como se representaba. No tengo nada más que añadir, cada uno. Efectivamente. Bueno, ¿y quiénes son? El primer gobernador de Luisiana, como hemos dicho, Ulloa, Antonio de Ulloa y de la Torre. Y aquí tenemos el protagonista, un monarca monárquico de España en aquel momento, Carlos III, que me parece que fue en el año 1759, cuando abandona Nápoles y toma la corona española, se mete en la guerra de los 7 años, también por la influencia francesa. A Francia siempre le interesó la ayuda de España por una sencilla razón. La flota británica que se peleaba los mares en aquel momento era muy superior a la francesa, por lo tanto no tenían nada que hacer en el mar. La suma de lo que pretendía Francia es que la suma de la flota francesa más la suma de la española pues llegase a un equilibrio y pudiese competir con la Armada, contra la Royal Navy, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que siempre pretendió. Nosotros nunca propiciamos entrar en una alianza con Francia. Fueron los franceses los que propiciaron entrar en una alianza con España y al final siempre firmaron. Los borbones se basan. Bueno, ¿por qué le vamos a hacer? Nos costó mucho dinero, mucha sangre. Sacamos la, como decía, pero claro, voy a decir aquello, yo soy políticamente incorrecto. Yo soy negro del sermón, los pies fríos y la cabeza caliente. Vamos a seguir. Bueno, lo primero que hizo Carlos III fue dar un giro total a la política anterior. Si antes había habido un periodo de paz muy interesante para España, para
VI, la vamos a meter en guerras de entrada, con lo cual tiene que reorganizar un ejército que estaba bastante mal organizado y sobre todo, como le dijo el conde de Aranda, España sin marina no es nada, nuestros territorios están fuera, necesitamos una grande y potente armada. Ya el Marqués de la Ensenada se había gastado mucha plata en construir navíos, pero todavía hacía falta más, ¿no? Bueno, se hacen las reales ordenanzas de Carlos III hacia el ejército y las de la marina, ingenieros de marina y de marina, que van a ser una serie de ediciones hasta prácticamente finales del siglo, que Mazarrero es quien las termina del todo. Aquí tenemos varios de los libros de estos que representan esas ordenanzas y son originales del siglo XVIII. Movimiento, por así decirlo, cultural, social y político es la Ilustración, por lo tanto se recurre a ministros y a marinos ilustrados, que son los que van a reverdecer los antiguos laureles, y va a haber ese periodo de renacimiento, por así decirlo, de la importancia como potencia de España en ese periodo del siglo XVIII, para luego el declive final, hacia el final, Carlos IV y guerra napoleónica, que habrá las listas, etc. En lo que atañe a la Armada, el Marqués de la Ensenada ha sido el anterior ministro de Marina, después viene Castejón, por aquellas cosas de los partidos políticos que existían en la época, los partidarios de Francia, los partidarios de Inglaterra, los partidarios de uno o de otro. No vamos a hablar de partidos políticos como los entendemos hoy día, pero entonces, ¿qué ocurre? Que a Jorge Juan, que era el jefe de arsenales, el jefe de ingenieros del momento, es postergado y traen a un señor francés que se llamaba François Gautier, que va a ser un ingeniero naval francés, arquitecto naval, el que va a venir encargado de hacerse cargo de los arsenales y de la construcción naval. ¿Qué ocurre cuando se cambia de director general? Pues que se trae a sus amigos, esto viene hace mucho tiempo, se destituye a todos los anteriores, se traen los nuevos, y los nuevos dicen, ¿y lo que hizo el otro estaba bien? Bueno, pues si estaba bien o si estaba mal, yo voy a hacer otra cosa. Y es lo que hizo. Sus ordenanzas, sus planos, era a la francesa. España construía el método de Jorge Juan, que era un método de espías. Recordemos que Jorge Juan había estado de espía en el Reino Unido y traía sus ideas y diseñó un plan. Sus barcos eran fuertes, eran robustos, eran lentos y menos marineros que los franceses, que tenían mayor longitud, o sea, eslora, de hablar propiamente, para eso estamos en la Casa de la Armada, tenía mayor eslora, eran más marineros y más veloces, pero tenían un defecto también, se quebraban antes. Es decir, tenían sus ventajas y sus inconvenientes, como tenían los de Jorge Juan. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cambió el sistema y se empezaron a confrontar el sistema francés con el sistema español, que si la cuaderna mayor es más grande, más pequeña, se está desplazada. En fin, nunca se llegó a saber de verdad cuál era mejor, sino uno tenía una ventaja y otro tenía una inconveniente. Hasta el último día, la Bartolomé Holanda, que fue en la última parte del periodo del siglo, que fue el que hizo una simbiosis, una síntesis de las características de uno y otro y sacó el mejor. Pero eso ya un poquito después, un poco después. Aquí tenemos estas secciones del navío con la cuaderna maestra, y aquí tenemos un tipo de buque de 74 cañones, que son los que se construyeron en un número importante. En este caso es del sistema Gautier, del sistema francés. Me parece que es el San Juan de Nepomuceno, no estoy muy seguro. Pero en fin, 74 cañones, 2 cubiertas, buque de línea. ¿Por qué de línea? Porque formaban línea de batalla. Es decir, la manera de combatir escuadra contra escuadra, formando 2 líneas enfrentadas, va a dar el nombre a este tipo de navíos. Son los navíos de primera clase, tenían de 100 cañones para arriba, los de segunda clase eran de 80 para arriba, y los de tercera clase eran de 65 hasta 80 cañones, etcétera, etcétera. O sea que este es un navío de tercera clase. Luego ya venían las fragatas, y venían después de las fragatas las corbetas, después los bergantines, después las balandras, etc. Un tipo de buques, ¿no? La fábrica de cañones en España pasa de Sevilla a La Cabana, en Cantabria hoy día, y donde se van a fabricar, y se fabricaban de calibre desde 34, 36 libras hasta 8 libras. Ese era el peso de la bala de hierro fundido que disparaba, no el tamaño, el diámetro del ánima del cañón. Bueno, como antes les dije, se había perdido La Habana,
Pero los ingleses tomaron La Habana, se quedaron con a varios buques españoles que requisaron después de la batalla. Sobre todo lo que se llevaban eran los archivos, la documentación, el dinero que podían, que reampiñaban por todos lados, o sea, todo lo que era beneficio económico, destrucción de cara al enemigo, pero no quisieron asentarse permanentemente, lo utilizaron para negociar el tratado, para tener ventaja del momento de la negociación, cosa que aprendimos también. Pero una de las cosas que hizo Carlos III fue adaptarse a la estrategia beligerante británica, es decir, vamos a utilizar su sistema para ver si a nosotros también nos va bien, vamos a dejarnos de asentar para toda la vida en un sitio, sino si podemos tomar algo para poder negociar después, pues mucho mejor. Esa es la idea. Este es un buque de tipo francés, de la escuadra francesa. Claro, pues lo que pretendía era, como él era francés, era, si los buques españoles se parecen a los franceses y tenemos que hacer una escuadra combinada, será mejor dirigirla, porque cuando maniobrarán mejor, porque es la construcción adecuada, será la velocidad más o menos la misma, total, que será mucho más factible que actúe coordinadamente las dos escuadras, ¿no? Esa era la idea de Gautier, la idea de Francia, ¿no? Pero este buque, por ejemplo, les digo, es la característica de que eran buques menos robustos que la construcción británica y que la española. El barco está en invernada, por eso tiene arriados las vergas de las velas superiores, no tiene los sobrejuanetes, solamente lo que es el palo macho y el juanete montado, y está sin velar. Quiere decir que va a pasar una larga temporada sin navegar, puesto que cuando llegaba el invierno, normalmente los buques no navegaban por los temporales, mal tiempo, y no eran los buques de hoy día. Eso no pasaba en Inglaterra. Inglaterra mantenía sus buques con las rotaciones entrenándolas, aunque fuesen del puerto, haciendo disparos de artillería para cargar y recargar con mucho. De ahí la primacía que yo no digo tanto en el tipo de construcción naval, sino en el entrenamiento de la fuerza, que es fundamental. Aquí se lo mandaba a casa y luego había que volver a hacer otra recluta, y todo era por cuestión de dinero, todo era cuestión de eso. Los ingleses preferían la eficacia. Bueno, pues visto, a pesar de eso, ese esfuerzo en construcción naval hace que cuando se firma el tercer pacto de familia, España esté en condiciones de sumar su fuerza a la francesa y, por supuesto, equilibrar a la Navy, a la Royal Navy. Entonces, es cuando ya se siente más seguro y se establece una ayuda que se venía prestando desde 1775 encubierta a los estados, a las 13 colonias, vamos a hablar, ya se hiciese de una manera oficial cuando España declara la guerra a Inglaterra en 1779, agosto de 1779. Casi un año antes la ha declarado Francia y está presionando a España para que entre en guerra y les ayude a ello. Mientras tanto, pues el conde de Aranda, que era el embajador en Francia, primero mandó un memorándum diciendo que era interesantísimo entrar en la guerra a favor de los Estados Unidos para ayudarles a emanciparse, porque iba a ser una nación primordial. O sea, hizo una profecía que se está cumpliendo, o se ha cumplido hasta que China está levantando ahora el gallo, ¿no? Pero realmente la profecía de Aranda era que una nación que ha nacido pigmea gracias a las potencias de España y Francia llegará en un futuro a ser un gran imperio y será un monstruo. Y es verdad que se cumplió lo que dijo el conde de Aranda. Lo tenemos ahí enfrente en ese busto de lo bueno. Pues el rey lo que hace es que ordena al gobernador de Florida a que cree una red de ayuda secreta a los colonos americanos y de espionaje. De espionaje para saber los movimientos del enemigo y saber en todo momento por dónde están posicionados. Segundo, mandarles pertrechos, mandarles suministros, mandarles armas, mandarles ropas, uniformes, medicinas, etc. O sea, España se gastó muchísimo dinero en apoyar a los colonos del tiempo. Y eso se hacía, una red montada entre La Habana, Nueva Orleans y el río Mississippi. Cardoquin fue uno de los principales, luego fue embajador en los Estados Unidos, el primer embajador, fue uno de los artífices, junto con la familia Gálvez. ¿Le suena Bernardo de Gálvez? ¿Le suena Mateo de Gálvez? Fuera José de Gálvez, los tres. José y Mateo eran hermanos y Bernardo era hijo de José y sobrino de Mateo.
se formaron una familia que fueron los que realmente tuvieron un gran éxito en aquel momento. José de Gálvez era el ministro de Indias, el cual tenía pues, un control grande. Mateo, que fue nombrado teniente general del ejército para echar a los ingleses de Guatemala y Honduras, y Belice, todo el tema del comercio por allí, y Bernardo de Gálvez lo mandó, fue el tercer gobernador de Luisiana y fue el encargado de montar esa red de espionaje y ayuda, echar a los ingleses de la orilla izquierda del río Mississippi, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos fueron los artífices que controlan la situación en el Golfo de México, expulsan a los británicos de lo que es la Florida oriental y occidental, tomando primero lo que es la orilla izquierda del Mississippi, los fuertes de Natchez, y después se meten en la Movila, que es Mobile hoy día, y Pensacola, que hoy es día Pensacola, ¿no? Esos sitios son los que consigue Gálvez retomar, reconquistar y ayudar, ¿no? Luego tomaron también las Bahamas, se intentó tomar Jamaica y se fracasó un par de veces. Sí, siempre tuvimos el problema de que nuestros amigos, los franceses, según el conde de Aranda, nuestros peores enemigos eran los ingleses, pero nuestros peores amigos eran los franceses. Eso decía el conde de Aranda, que parece ser que sabía bastante. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que problemas con la flota francesa, que si ahora subimos y queremos tomar Inglaterra, que oye, que nos ha dado una enfermedad y no podemos. Total, que la flota de Córdoba estuvo subiendo al Canal de la Mancha, bajando del Canal de la Mancha. Pero bueno, de todas maneras eso dio resultados. Si no se pasaron las tropas francesas al otro lado del Canal de la Mancha, o al British Channel, como dicen los británicos, pues fue porque primero pues no estaba de Dios, como dicen algunos, ¿no? Luego temporales y luego sobre todo indecisión. Pero sirvió para que los británicos, que era lo que pretendían los colonos americanos, no presionasen a las colonias suyas, no tuviesen fuerza que distraer, tuvieron que distraer fuerza para defender el Canal de la Mancha, para defender Gibraltar, para defender las Indias orientales, que también estaban en juego, etc. Con lo cual se consiguió estratégicamente ese tema, ¿no? Luego Córdoba, en el primer año de guerra, consiguió apresar un valiosísimo convoy de 55 navíos británicos de carga. Iban protegidos por 3 barcos de guerra. Cuando vieron la flota de Córdoba, los barcos de guerra, viendo lo numeroso que era la flota de Córdoba, pusieron velas y se largaron y notaron la flota. Se decretó caza general, o sea que cada uno de la flota podía dirigirse una vida. O sea, y caza general es cuando combate a fuego a discreción, ¿no? Pues igual. Y se apresaron los 55 navíos. 1 millón de libras esterlinas, miles y miles de fusiles, millones de cartuchos, dinero, ropa, todo eso iba destinado al ejército de las 13 colonias y al ejército de la India. Más o menos a la altura de las Azores fue donde se capturó ese documento. Eso hizo que la bolsa de Londres cerrase, hasta que pasó el Maratón. Y de Córdoba ahí se marcó un buen tanto. Bueno, Joaquín, por eso esta exposición se llama Del Caribe al... Claro, ¿no? Caribe. O sea, para explicar el esfuerzo que hizo España en neutralizar los efectivos británicos frente al otro esfuerzo que estaba haciendo Gálvez en la zona de Mississippi. Y la flota española, en combinación con la francesa, tenía los objetivos de, primero, distraer a la Royal Navy y fraccionarla, que no pudiese en conjunto desplazarse a un lugar. En primer lugar. Segundo, impedir que atacase, o sea, que aprovisionase Gibraltar. Ten en cuenta que simultáneamente a todas estas cosas que estamos contando en la parte americana, aquí se estaba intentando retomar Gibraltar, cercándose Gibraltar durante 3 campañas que no dieron efecto, pero porque los ingleses consiguieron aprovisionar Gibraltar, entre otras cosas. Y por otro lado, como hemos dicho, España quería recuperar Gibraltar y recuperar Menorca. Aparte de los objetivos americanos, tenían los objetivos más próximos, aquello que había perdido en la guerra de sucesión, que eran Gibraltar y Menorca, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa estrategia que se adoptó sí dio resultados. Dio resultados, no todos los que se buscaban, pero por lo menos Menorca se tomó y el tema americano se solventó bien, no pudiendo los británicos dedicar una gran flota, aunque lo intentaron, hacia el Caribe.
que era uno de los problemas, y dejando que la flota combinada en el Caribe pudiese actuar en este tema. Vamos a hablar aquí, pues tenemos... Luis de Córdoba. Luis de Córdoba era el capitán general. No, Luis de los Córdobas con V, son una saga también de marinos, es el más importante. Luego hay un sobrino, José de Córdoba, un poco nefasto, recuerdo. En fin, como siempre hay grandeza y servidumbre. Bueno, pues lo que decíamos aquí, en este rincón de la exposición, lo que se ha puesto es un poco aquellos protagonistas, Grimaldi, que fue el ministro de Asuntos Exteriores, este hombre de aquí es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue uno de los diplomáticos norteamericanos que pretende la ayuda española y que por otro lado negocia con Grimaldi, negocia con este hombre, con Gardoqui, todo el tema de la ayuda y luego el Tratado de Paz, otra cuestión. Bueno, ¿qué se les mandó? Pues se les mandó fusilería, como ven aquí, tenemos medicinas, los se mandaron, en fin, cuestiones de farmacia, etcétera, etcétera. Conde de Aranda, que fue partidario desde el principio, no, la corona no era partidaria, la corona quería ayudar, pero no era partidaria. Porque hay un problema, es decir, si se me independizan las colonias norteamericanas, ¿quién me dice a mí que contagios no a las nuestras? Es que claro, era un dilema. Por un lado yo quiero resarcirme de los británicos, pero por otro lado, y efectivamente la cosa así, o sea, perdón por esto, en esta. Pero bueno, y aquí tenemos la casaca, por así decirlo, la chuspa y el calzón del señor Gardoqui, el traje de embajador, aquí lo tenemos, y una serie de grabados de planos de la zona de América del Sur, digo de América del Norte, del Sur de América del Norte, la campana de la libertad de Filadelfia, ¿no? una réplica en pequeño, en las diferentes batallas que tuvieron franceses también contra los norteamericanos. Y vamos a seguir la exposición. España entra en guerra, es la última potencia contra los británicos, apoyando las 13 colonias. Somos el último país, agosto del 79. En febrero del 78, Francia había declarado también la guerra ya y está presionando para que, según el tratado, el tercer pacto de familia, España apoye a la iniciativa francesa. Bueno, aquí tenemos, este es el Florida, me parece que es el Moñino, ¿no? Moñino, es Florida Blanca, que es el ministro de Asuntos Exteriores español. De momento, sucede a Grimaldi, y es el que va a ser el ministro de Exteriores y en plena negociación, tanto en la época de guerra como posteriormente, de todos los tratados. Luis de Córdoba, y Córdoba, el almirante, el jefe, teniente general, mejor dicho, la nominación almirante es del siglo XIX. Tuvimos almirantes al principio de Castilla, pero desaparece y tenían la misma relación que los de tierra. Bueno, había un jefe, ¿cómo se llamaba esto? Jefe de escuadra, y después era teniente general. O sea, el jefe de escuadra era como sería un general de división, y el brigadier era como un contraalmirante divino, ¿no? Esas eran las graduaciones que se llaman brigadier, jefe de escuadra, teniente general. Y este es Córdoba, aquel que apresó el célebre convoy. Bueno, grabados de Inglaterra, de los movimientos de la combinada para obstaculizar en el Canal de la Mancha la flota británica, grabados de navíos españoles de la cual José de Mazarrero, que va a ser el jefe del Estado Mayor de Luis de Córdoba, y va a ser, por así decirlo, el técnico y el científico de la escuadra española. Primero introduce el uso del barómetro, es fundamental. El uso del barómetro, porque nos va a decir cuándo va a cambiar el tiempo, cuestión fundamental para los marinos de vela, es saber que va a haber tormenta, que va a cambiar eso es una sorpresa de los franceses, porque este está diciendo, no, mañana no salimos, mañana no navegamos, que va a haber una tormenta. ¿Y cómo lo sabe este señor? Dijo, porque yo tengo barómetro, yo uso el barómetro. Entonces fue cuando les decía que empezamos a meter instrumentos científicos un poco antes que los franceses, por lo menos el barómetro. Tipo, aquí pues Mazarrero, artífice de las ordenanzas, artífice de muchas cosas, entre ellas
Dijo, si tenemos una escuadra combinada con Francia y nosotros hablamos español, ellos hablan francés y no nos entendemos, habrá que buscar un sistema de señales para entenderse. Pues creó un sistema de señales a través de banderas para que las escuadras se entendiesen tanto la española como la francesa. En fin, era un poco ciega. Lo que pasa es que luego al final, después de todo esto, la acusaron de afrancesado, estuvo en entredicho, que lo salvó a la escuadra de Ferrol de entregarse a Napoleón. O sea, que era afrancesado, pero poco. O sea, las cosas como son. Si era francesado era porque era culto, y de mente abierta. Eso es, hay que pensar un poco en eso. Tipo de navegación. Para bombardear Gibraltar, ¿qué se ideó? Pues se idearon lo que se llamaban las baterías flotantes. ¿Qué ocurre? Pues que eran muy complicadas. ¿Qué segundo? Es que, bueno, yo no sé si... Yo es que he vivido por allá abajo y conozco los vientos que hay por ahí. Y echar un muerto, como decimos, para que la barca se quede quieta, es dificilísimo, sobre todo cuando hay levante. Entonces poner ese barco, buques anclados, pontones anclados, esperando que todos los días sean buenos, eso es una quimera. Y no funcionó tampoco en aquella época. Bueno, pues las lanchas cañoneras que se hicieron también, tenemos un modelo allí de lancha cañonera, que era una lancha con remos y vela latina y un cañón grueso en la proa para bombardear, porque lo que había que era que destruir las fortificaciones de Gibraltar. El istmo que separa la línea de la roca es muy estrecho, no se podía maniobrar, o sea, ir a mandar gente, y gente allí era mandarlos al matadero, como se dice vulgarmente, y lo importante era tomarlo como lo tomaron ellos por mar, ¿no? Los británicos. Lo que pasa es que cuando llegaron los británicos, vieron cómo estaba aquello, lo fortificaron mucho más, metieron más dotación y lo hicieron inexpugnable, no como nosotros que nos pillaron durmiendo. Cuadros de la época, bueno, como vemos la bandera borbónica, blanca con las armas del rey, hasta 1785 no se le pone la bandera que hoy tenemos, la roja igualda, un decreto también de Carlos III, pero posterior. Tipo de armas que se empleaban en el momento, sables de abordaje, trabucos o arcabuces de borda, que disparaban, son muy pesados, como ven, pero llevan una uña para apoyar en la borda, y lo que disparaban era posta, para barrer la cubierta cuando se iba a pasar al abordaje. Frascos de fuego, frascos de cristal cargados de pólvora y metralla, se prendían fuego la mecha y se lanzaban también al abordaje. La idea era limpiar las cubiertas del buque enemigo cuando tú penetrabas a él. Ese era el sistema que se utilizaba. Y luego aquí veremos, esto es lo que sería la mura, qué burrada he dicho. Sería, para decirlo, la cubierta, un parapeto que se formaba en la cubierta, en las bandas, donde se metían en la batayola, se metían los cois, que son las hamacas, donde se dormía la tripulación, enrollador, formando un parapeto, con la idea de los balas parar balazos, es decir, cuando había el abordaje, ¿no? Fundamentalmente. Era la costumbre. Otro marino importante, ilustre del momento, es don Antonio Barceló, que va a ser el subjefe de la flota de sitio de Gibraltar y el jefe de las cañoneras. Las lanchas cañoneras tuvieron mucho éxito en lo que es la bahía de Algeciras, y sobre todo para molestar a los británicos en la entrada y salida a la bahía, puesto que eran muy rápidas, iban con remo y con vela, y actuaban siempre por la noche. Como son el antecedente de la lancha rápida posterior, ¿no? En sí ya del siglo XX. Don Antonio Barceló fue el artífice. Es el caso de un plebeyo que llega a teniente general. Entró de Grumete con su padre en el Correo de Mallorca, que era un jabeque, y llegó, luego el rey le tuvo que ir ascendiendo hasta que llegó a teniente de navío, y entonces ya lo metió en el escalafón de la Real Armada. Pero no pasó por las reales compañías de guardiamarinas, porque no tenía nobleza, no era hidalgo y no podía entrar. Se hizo desde abajo, desde el escalafón. Don Antonio Barceló. Y aquí tenemos los planos de Gibraltar. Perfectamente, tanto en papel como una reconstrucción en una maqueta. Como nos damos cuenta, yo no sé ya si estas fortificaciones son las británicas, que creo que sí, pero nos damos cuenta que la isla, realmente, el istmo de arena, la manga de tierra, es muy estrecho para que un ejército, además muy fácil de defender, para penetrar, y lo que es importante es destruir las baterías para poder acceder a la plaza, y sobre todo por el número de muertos. El último asedio, que fue con las baterías flotantes de diseño francés, y diseñó como una especie de brulotes
muy artillados y con unos sistemas de conducción hidráulicos para refrigerar las piezas y el ambiente, porque claro, el calor que había ahí dentro, bueno, eso tenía que estar anclado al fondo de la bahía, había que disponerlos, eso fue prácticamente imposible con el tiempo, y además se prendieron fuego. Y no solamente fracasaron en el bombardeo de la plaza, sino que hubo que ir a salvarlos. Hasta los británicos ayudaron a salvar a todos. Y aquí tenemos... Perdón, ¿alguna pregunta? No, que digo que hoy en la actualidad tiene más extensión. Sí, como el doble. Bueno, porque ellos han cogido esta parte del Lima, el aeropuerto estaba en lo que sea en zona neutral. Se hizo de acuerdo España y el Reino Unido hacer el aeropuerto en una zona neutral. Y ellos realmente el aeropuerto lo han dejado ya dentro de su zona, ¿no? O sea, el avión tiene que entrar y en cuanto entra, yo he entrado allí, he estado, y cuando bajas y entras, pues entras por zona española, tienes que dar la vuelta. Sí, pero en fin, yo no soy diplomado. Matices. Vamos a dejarlo. Ponemos una manta zamorana. Bueno, y el navío por excelencia, que era el buque además insignia de Don Luis de Córdoba, es el Santísima Trinidad, construido en el arsenal de La Habana, en el estudio de La Habana, y es un buque que está construido de teca y caoba. Son maderas extraordinarias, duras, etc. Como veis, era una fortaleza. Va a tener 140 cañones, 4 cubiertas, etc. Pero este buque necesitaba siempre ir escoltado porque los ingleses lo rodeaban siempre dentro de batalla con 4 o 5 buques, uno a cada costado y uno por fuera de cuatro copas, y en la batalla de San Vicente en 1797 estuvo a punto de ser capturado por los británicos y fue Valdés el que lo sacó del apuro remolcándolo, porque ya no tenía voladura. O sea, este aguantaba porque el casco, fíjense, las cuadernas que juntas están, y además hay una ancha y dos estrechas, una ancha y dos estrechas. Realmente para aquella artillería era un buen blindaje. Y entonces pues disparaba y disparaba y disparaba hasta que se agotaba la munición. Cuando Cayetano Valdés lo recupera, no tenía armadura prácticamente y se estaba rindiendo. Y le ordenó al almirante, él le ordenó y le dijo: Arriba, iza la bandera porque yo te saco de aquí, y si no te termino de un vídeo. Eso dice Nino, a ver si un capitán de navío le va a decir un almirante, ni en broma. Bueno, pues la toma de Menorca, por lo menos tuvimos un éxito de recuperar Menorca. Este es el marino de guerra que va a dirigir la flota al mando del duque de Grignon, un francés que era teniente general del ejército español también, y va a ser esto fue en el año 1781 cuando se recupera Menorca, caballero de la Orden de Santiago, Joan Moreno, y la toma de Menorca fue exclusivamente española, porque el único francés que era este señor, el duque de Grignon, y sus 7 consejeros que eran franceses. El resto de tropas fueron totalmente nacionales y la armada también. El tipo de buque que llevaron, este es precisamente uno de ellos, que tenemos aquí, es un navío de 74 cañones, y que lo tenemos sin arboladura. Estos son modelos de astillero, no maquetas, modelos de astillero. ¿Qué diferencia hay entre un modelo de astillero y una maqueta? Una maqueta es una reproducción del navío a una escala, pero esto es un navío, también reproducción del navío que se va a hacer, pero se hace para que la Junta le dé la aprobación antes de construirlo. La Junta de Construcción y al rey le guste el buque y diga para adelante. Ese es el modelo de astillero. La diferencia entre una maqueta y un modelo de astillero. En concreto, el modelo astillero se le solía regalar a la corona y la corona lo regaló al museo cuando Isabel II inaugura este museo. Todos los modelos de astillero que tenemos provienen entonces de aquí el fuerte de San Felipe, que era la defensa más importante de Menorca, que se tomó unos meses después de los desembarcos. Se tomó Mahón por el norte y por el sur, desembarcando en 2 sitios, y también se tomó Ciudadela para expulsar de este fuerte, que era donde la guarnición británica más fuerte estaba en el fuerte, valga la redundancia, ¿no? Y aquí se tomó, y en agosto ya del año 81 se consiguió expulsar a los franceses de Menorca. Diversos grabados y un abanico con motivo de la toma de la isla, con el dibujo. El país, el abanico tiene varillaje, y el país, que es esa donde se describe una historia. Aquí lo tenemos. El varillaje me parece que será de mastilo, de hueso, y como está muy bonito.
Y esta es la parte que se dedica al tema de Gálvez, a la familia Gálvez en concreto. Tenemos a Bernardo de Gálvez, que va a ser el teniente general del ejército, que va a tomar Pensacola, La Movila, Nax, etc., y ver a todo lo que es la Florida occidental y oriental. Ahora la occidental es la parte de esos estados que Luisiana, Colorado, parte de Texas y parte de lo que sería Alabama, que también entra por ahí abajo, ¿no? Entonces, bueno, vale, su tío Matías, y a su padre no lo tenemos por ahí, pero bueno, entre ellos organizan todo aquello, primero el espionaje y luego la toma de la fuerza. Plantas de botánica que se dedican a ello, en este concreto tenemos la Galveria untata, o sea, el nombre de Galvez se le da a una planta de América. Y luego el sitio grabado es de la toma de Pensacola, una bandera británica tomada por Galvez, tenemos aquí, y el Marqués del Socorro, Solano, José Solano. El Solano es el que ha mandado el rey Carlos III con una gran flota a proveer de tropas y suministros a Bernardo de Gálvez, pasando por Puerto Rico y por La Habana, y llevando un gran convoy. Y como llega a tiempo de ayudar a Gálvez, precisamente en la toma de Pensacola, en una condecoración del rey, el rey le da el título nobiliario de Marqués del Socorro. Socorre a la fuerza, es el Marqués del Socorro, don José Solano. El sistema y el código de señales, que antes les he hablado de Gonzarredo, aquí lo tenemos, el sistema de señales, evoluciones de los navíos, precisamente para entrar en Pensacola, de la flota, todos estos grabados que son también de la época del siglo XVIII. Y aquí tenemos también otro tipo de buque, el Velasco, que todos los modelos de astillero que tenemos aquí, de buques, han participado en las distintas flotas, tanto de Don Luis de Córdoba como de Moreno, en distintos momentos. O han estado en el Canal, o han estado en el Caribe, o han estado en la toma del Moreno. Y estos son los modelos que teníamos en el museo, han venido de miedo para montar esta exposición y poderlos aprovechar también, sacándolos a veces de un anonimato grande, porque están en algún sitio que ni se repara en ello, pero en esta exposición se han sacado y se han podido colocar. La artillería que se utilizaba en el momento, este es un pequeño cañón de bronce, de pequeño calibre, estaría por la cubierta arriba, y aquí tenemos un sistema de morteros y un sistema de artillero. El mortero es de grueso calibre y se utilizaba para destruir, es artillería de sitio, se utiliza para destruir fortalezas. Hay unas lanchas bombarderas que se llama, muy reforzado el casco para que aguante el proceso del cañón, ¿sabes? El batazo que da el mortero, entonces se utilizaban esas buques que son bombarderos, que tienen varios cañones, poco cañones de estos tipos de calibre, en un foso que se utilizan precisamente para tomar fortalezas de fuego, ¿no? Y uno de los primeros, fíjense este mapa estupendo de las colonias británicas, las colonias británicas y francesas a principios del siglo XVIII, en Norteamérica, con los grandes lagos, todo esto era francés. Con motivo de la guerra de los 7 años, lo pierde en favor de los británicos, y aquí tenemos el Gran Río, que era un poco, no es que las 13 colonias llegasen al Mississippi, sino que la expansión, y nada más que es proclamarse independiente, las 13 colonias están pensando continuamente en expandirse hacia el oeste. Por eso, España, los tratados de paz que se hacen primero entre los americanos y los ingleses. Llegan a un acuerdo para terminar la guerra. Los ingleses ya no podían más. A partir de la pérdida de la batalla de Saratoga y la batalla, ¿cómo se llama? De la bahía de Chesapeake, me parece que será en inglés, bien dicho, y Yorktown, que ha sido las grandes derrotas del ejército británico, económicamente están, tanto Francia como Inglaterra, lo único que podíamos aguantar económicamente era España, y era porque todos los años viene la carrera de Indias con la plata, y eso hace mucho. Entonces, quiero decir que realmente aquí se han aposentado los británicos todo lo que era la Florida oriental y la occidental,
y aquí se han conseguido frenarlo. Y España está en desacuerdo porque los Estados Unidos han llegado a un acuerdo con Inglaterra que dice que la navegación por este río será conjunta, o sea que podrán ir británicos y estadounidenses, ¿eh? Y aquí estamos nosotros. Es decir, ¿y quién paga el portazgo? Amigo, nadie quiere pagar, o sea, no quieren aranceles, quieren que se firme un tratado dándole prioridad de paso, etcétera, etcétera, para que su comercio sea próspero. España no firmó aquello, ni firmó aquello, ni lo siguió firmando hasta que lo firmó Godoy. Se ha muerto Carlos III, Antonio Valdés ya no es el ministro de Marina, ya tenemos al señor Godoy. Y el señor Godoy en el 95 firma un acuerdo, por fin el Tratado de Paz de Estados Unidos, y se ve ese cuadro de Washington que tenemos ahí, que han pasado antes, ¿lo han visto? Pues ese cuadro está, el Tratado de la Granja, que es el que se ha firmado de San Ildefonso con los Estados Unidos, y el señor Washington apoyado en la Constitución americana, que está también firmada y puesta, y se ve un río al fondo, que es el Mississippi, y se ve un velero con la bandera de los Estados Unidos navegando por el Mississippi. En fin, los cuadros no son inocentes tampoco, los cuadros tienen mucha historia, cuentan muchas cosas, y hay que ser un poco astuto y precavido y estar un poco en la pomada para saber lo que se cuece. Entonces al final, pues por eso España tardó tantísimo en firmar, hasta que hubo gente que se quitó la casaca, voy a decir, no quiero ser grosero, y hizo aquellas cosas. Bueno, pues así, esto fue la historia, y esto la ayuda. Le puedo decir, como último detalle, que España en el último momento, y para que Francia pudiese pagar a la flota y a las tropas que iban a ayudar en la batalla de Yorktown, donde vencieron a Cornwallis, aportó a los Estados Unidos la bonita cifra de 2.100.000 pesos duros, sea reales de a plata de a 8. Eso se lo entregaron Gálvez desde Cuba a la flota francesa para que pudiesen solventar los gastos que tenían y poder ganar llevar a la gente y ganar esa batalla, porque la gente quería cobrar, entre otras cosas, y necesitaba de todo. O sea que hubo una aportación. Esa manía que tiene la gente. De la manía, pues eso fue, por lo que yo he leído, muy en metálico, pero claro, lo que yo he leído tampoco dice se mandaron fusiles, se mandó no sé qué, se mandó, aparte de lo que nos costó a nosotros todos esos desplazamientos, todos esos movimientos, etcétera, etcétera. Y esto es un poco lo que se ha querido poner en evidencia, el esfuerzo que hizo la corona y la armada a través de estas órdenes de la corona, precisamente en ayuda a los Estados Unidos. Y leo como epitafio lo que había dicho el conde de Aranda cuando mandaba las misivas a la corona. Decía, esta república ha nacido, digámoslo así, pigmea, porque la han formado y dado el ser dos potencias como España y Francia. Mañana será gigante y después un coloso irresistible. Pues se cumplió la profecía, ¿verdad? O sea, que tenía una gran visión el conde como ilustrado. Pues nada más, y hemos terminado. Muchísimas gracias y espero que se hayan, por lo menos, no aburrido. Muy bien, pues muchas gracias, Joaquín. ¿Por qué sabes tú tanto? Pues porque no me gusta el fútbol. Muy bien. O sea, como no me gusta el fútbol, me dedico a leer. O sea, que es lo que pasa. Y nada más. Qué bueno. Y que me gusta, que le queda un enano así. Es que claro, todo no se puede estar. Yo no doy una patada a un bote. Yo se ponen a jugar al fútbol y a lo mejor meto seguro los goles en mi portería. Joaquín, tú sabes que ahora es el 250 aniversario, en el 86, de la independencia americana. Del 86. Claro. Sí, claro, el 250. ¿Tú qué crees que puede hacer España para reivindicar esa... No, acciones como esta, es decir, nosotros lo que podemos poner es explicitar y publicitar lo que hizo España en aquel momento contra sus intereses, porque en el fondo el señor el conde de Aranda tenía razón y fue un visionario, pero también en lo que le había dicho prudentemente Grimaldi en un principio, cuando le apartó de negociaciones con Hay, con con Franklin, etcétera, cuando la apartó de la negociación y con Dean, es que
oye, es que estamos dando la independencia a estos que esto el lunes, el sábado no lo van a pedir los nuestros. Y eso ocurrió. Se hacía en las sillas ilustradas, el individualismo, el predominio de la razón, los descubrimientos científicos te llevaban a otro tipo de políticas y de conductas y conducían a eso. De hecho, cuando se estalla la Revolución Francesa en España, el movimiento ilustrado implosiona, porque se cierran las fronteras, se prohíben otra vez los libros, la enciclopedia se prohíbe, etcétera, etcétera. Es decir, no volvemos a cerrar y el resultado de eso pues fue el catastrófico siglo XIX, ¿no? Y sobre todo el nefasto, el Rey Felón y compañía. O sea, es que lo hemos pagado caro, esa cerrazón. Hombre, vamos a poner una ínclita institución española como es la Inquisición, ¿no? Bueno, pues eso. Y tú comentabas que Francia, sin embargo, ha tenido... Me está grabando y lo vas a utilizar en contra mía. No, claro, por supuesto. O sea pero bueno, diré que está manipulado. Y tú comentabas lo del retorno que Francia sí que ha sido capaz de conseguir frente al no retorno que ha tenido España. ¿Tú crees que...? Yo, si leyendo nuestra historia, creo que nosotros suspendemos en diplomacia y seguimos suspendiendo. Parece que es mentira que no hagamos, recapitulemos y pensemos las cosas de otra manera. Sobre todo, vamos a ver, si aquí tenemos los dos grandes partidos que se turnan en el poder, aunque no sean ni Cánovas ni Sagasta, pero que encima de eso se tiran al degüello y cuando salen al extranjero lo único que es ponerse verde uno lo que hace el otro, pues ahí tenemos un ejemplo. ¿No? ¿Quién nos va a tomar en serio? Dicen, no, si los españoles no necesitan enemigos, ellos propios son sus enemigos. O sea, es verdad. Es verdad, a no ser que cambiemos de golpe, y cuando alguien pretende habla idiomas y se entiende con la gente, también se le denigra. ¿Qué quedamos? ¿Vamos a ser tontos o vamos a espabilar? Bueno, en fin, yo no creo, no sé. No quiero pensar que no tengamos remedio. Todo tiene remedio menos la muerte. Pero es así. Vamos a ver. Yo acabo de llegar de Francia, estaba haciendo un viaje por ahí, perdone que he visto mucho menos viñedos en la Borgoña, prácticamente, que lo que es Castilla-La Mancha. A viñedos, extensiones así de perderte en viñedo, Valdepeñas y compañía. Pero yo en Borgoña, ese sí, como me han vendido el Borgoña en las bodegas que he estado y como todo eso, aprender de 10. Sí, bueno, y Italia también, Italia enseña mucho. Bueno, Italia hace eso con el vino, con el aceite. Con el aceite. Y con el vino. A mí quien no me diga, yo que creo que mucho granel sigue pasando por allí y esas denominaciones de origen, pues por eso dan abasto. Lo arreglan, lo pulen, no sé qué, no sé cuánto, pero es imposible que esas hectáreas que yo he visto produzcan tantísimo vino como sale. Aquí tenemos vino por todos lados. Bueno, si juntamos todo el viñedo español así, yo el único sitio donde he visto verdaderamente campos de viñedo extensísimos es en la zona de Burdeos. Ahí sí que me he perdido entre los viñedos. Aquí otra cosa que me gusta es el vino. Entonces, estoy perdido. Sí, yo voy al infierno seguro. Qué bien. No importa, ahí estaréis por lo menos calentitos. Y ahora que la energía está cara, pues en el infierno espero que no cambie de afecte y vaya cerrado. En fin, esa es la historia. Cambiando un poco de tema, ¿cómo era la vida de los marinos ahí dentro? Eso es para ver el otro museo. Bueno, la vida era muy dura. Vamos a ver, la vida de tanto la Armada Británica como la española como la francesa, la vida de la marinería en general era muy dura, porque primero se cobraban los haberes tarde, mal y nunca. Es decir, aquí, bueno, a Churruca se le debían 3 años cuando fue a la batalla de Lepanto, que era un oficial, era brigadier, se le debían 3 años. Su mujer le cosía las medias de seda para que fuese por lo menos sin agujeros. Él daba clases de álgebra y de matemáticas particulares. Al alumnos preparaba para el ingreso en las Reales Compañías de Guardia Marina. ¿De dónde se sacaba? Pues a ver quién está atrás. Si no era rico por familia, que la mayoría de los oficiales eran de familias hidalgas y algunos de muy nobles, de muy alta alcurnia. Entonces vivían de su casa, como se dice, ¿no? De su casa llevaban su criado. Cuando eran comandantes podías llevar tu criado a bordo y tú te pagabas la comida, o sea, tus viandas y tus cosas eran aparte. Sí,
pues imagínate, en un buque de 60 metros de eslora y de 10 o 12 de manga, anchura, y de 3 puentes, dotación, pues la dotación podía ser de 500 y pico hombres, y en tiempo de guerra se embarcaba infantería de marina, o sea, alguna compañía más, 600. El Santísima Trinidad llegó a tener 900 y pico de personal de dotación. El espacio era de ojos en costura, la higiene. Yo no he visto ningún barco de estos cuartos de duchas o no había. O sea, lo que mejor podían hacer era tirarse un cubo, baldearse cuando estaban cubierta, echarse. ¿Dónde se hacían las reposiciones? Pues en los beques. Los beques, que eran una tabla con un agujero que estaba a proa, de donde caía la cosita al mar, y los oficiales tenían en la parte de popa, en lo que es la cristalera de popa, el jardín, que era una tabla que también caía al mar y te oreabas. Te sentabas allí, te subía el agua, los fresquitos y tal. Esa era la vida, ¿cómo era? Pues así, muy dura, mucha gente, la comida, pues, comida en salazón, tanto carne como pescado, legumbres, queso, tocino, a vinagre y galleta. La galleta era el bizcocho, o sea, un pan sin levadura cocido 2 veces. Bizcocho, doble cochura, viene del italiano. Entonces eso se queda como las regañadas, pero un poco más grandes y peor hechas, ¿no? Y entonces eso aguantaba unos 3 meses sin pudrirse. Y eso era lo que normalmente se daba a la tripulación como complemento de todo eso. En lo fresco, pues al principio de un viaje, los frescos se llamaban cítricos, pues se dieron cuenta que combatían el escorbuto y todas esas cosas. Llevaban gallinas, llevaban pollos, llevaban vacas. Magallanes en su viaje, cada barco llevaba una vaca y menos la San Antonio llevaba 2. La exprimían, la sacaban toda la leche, luego toda la carne se la comían, y cuando se acababa todo eso, la galleta. ¿Que se podía la galleta? Pues por la noche se molía y se hacía la mazamorra. Era la sopa que se... Como no había luz, no sabían lo que te comían. Eso sí, comían 3 veces, le daban de comer 3 veces. La gente que estaba en la armada era el escalón más bajo de la sociedad. Nadie quería al mar, porque primero daba miedo a la mayor parte de la gente, no sabía nadar. El 70 o el 80% de los que subían un barco no sabían nadar. Pero también se daba entre los oficiales, que les supiesen nadar. Yo cuando era joven y en la armada se exigía saber nadar no social e ingreso. Me dijo una vez uno, pero pasa que ya no hay barcos, tiene que saber nadar. Entonces, pero bueno, bueno, la vida era muy... La prueba es, la expedición de Magallanes Elcano salieron 5 buques y 240 hombres y regresaron 34. 18 con Juan Sebastián Elcano, luego los presos de Cabo Verde 2 años después, y luego 5 años después vino Gómez de Espinosa con Zafra, que fue otro cronista, no los dos, Zafra, otro cronista. O sea, esos 2 más los 11 de Cabo Verde, presos en Cabo Verde, más los 18 con Elcano, eso fue lo que regresó. Se perdieron 4 navíos porque el San Antonio desertó y regresó. Se perdieron 3 navíos. La Victoria llegó como llegó. Eso sí, llevaba 2.500 kilos de clavo en la bodega, que se vendieron y se sacaron 2.800.000 maravedíes. Había costado la expedición, dicen, de 2.700.000 y algo. Encima ganaron un poco maravedíes. Es por eso seguimos. Por eso se arriesgaba la vida. Porque el que vivía volvía y volvía con éxito. Los almirantes de la carrera de Indias, con 2 viajes, se retiraban y no querían ir más. Ya eran millonarios, ya podían vivir el resto de su vida tan a gusto. Lo que les pagaban la corona y lo que ellos llevaban en la doble forro del buque, aquí lo de la corrupción, lo del engaño y eso, leamos esto. Está escrito además. Es que además fue lo que vimos. O sea, no hace falta... Que no estoy diciendo mentiras, Qué bien. Yo me equivoco en las cifras, porque unos dicen más y otros dicen menos, porque nadie se pone de acuerdo, pero de lo que es el fondo de la cuestión es esa. Nada más. Qué bien, pues muchas gracias.